Muy bien, muchachos, aquí tengo el video de lo que voy a hacer. El video lo tengo separado en tres archivos, ¿no? Uno que se llama datos, que es cómo voy a importar los datos. Otro que se llama visualización, que es cómo voy a ver los datos. Y el último que es la regresión, ¿no? Entonces, eh, para importar los datos, pues voy a utilizar, como ya les había comentado, dos librerías. Una que se llama QuantMode y otra que se llama Su. Déjenme borrar lo que tengo aquí, ¿no? Voy a utilizar como fecha de inicio 2022 del 0101, es decir, el 1 de enero del 2022, y como fecha de finalización eh, el 30 de abril del 2023, ¿no? Entonces, usando la librería QuantMod y este archivo, le voy a pedir que me descargue el tipo de cambio. Recuerden, si no le pongo este corchete, me va a descargar todos los datos que vengan de Yahoo. Disculpen, tengo que correr esto. Y ya me descargó los datos de Yahoo, aquí los tengo, pero me descarga varias columnas, ¿no? Yo solamente me voy a fijar en el tipo de cambio al cierre, ¿no? Que es la cuarta columna. Entonces, con el corchete, coma 4, le pido que solamente me descargue el tipo de cambio al cierre, ¿no? Entonces ya tengo solamente los pesos por dólar, pero en el cierre, ¿no? Lo mismo hago para los precios del Brent. El símbolo del Brent, de la serie del Brent, es PZ igual a F, ¿no? Esto lo tengo que buscar en Yahoo. Lo busco y veo que el símbolo es este. Y voy a pedirle que lo haga para las mismas fechas. Una vez que ya tengo mis dos series, ¿no? Lo que voy a hacer es eh, agrupar las series en una sola base de datos, ¿no? Con el archivo, con el comando merge. Y el comando merge me hace agrupar las series, pero observen que que hay valores para el tipo de cambio que el precio del petróleo no tiene, y entonces incorpora NAs, ¿no? Y también hay valores para donde tengo precio del petróleo, pero el tipo de cambio no está definido, y ahí también tengo NAs. Entonces, para lidiar con esto, lo que voy a hacer es utilizar este comando NAAPROX sobre la base de datos para que tome el promedio entre la observación anterior y la observación posterior, tomando en cuenta los días que transcurrieron. Y entonces va a rellenar estos NAs. Tengo que tener cuidado porque los que están si aparecen NAs en la primera fila o en la última, como por ejemplo aquí, esos no los va a rellenar, ¿no? Entonces, en eso tengo que tener cuidado. Y aquí ya tengo mis datos ya completos, ¿no? Observen que la última fila sigo teniendo una NA. Una forma de lidiar con esto es quitar la primera fila y quitar la segunda fila. Aquí se observan es menos C, ¿no? C le estoy diciendo, bueno, específicamente voy a pedir esta fila, coma, y la última fila, que está dada por nRowData, que me va a decir cuántas observaciones tiene. O sea, si corro esta, me va a decir cuántas filas voy a tener en la base de datos, que son 379. Entonces me va a quedar la fila 1 y la 379, ¿no? Lo corro, y si me fijo de nuevo en la última fila, que era donde todavía tenía NAs, ya quito la observación del 28 de abril y me dejó la observación del 27 de abril, ¿no? Otra cosa que voy a hacer es cambiar el nombre de las variables que está aquí en mi base de datos, ¿no? Y le voy a poner t.cambio y Brent, ¿no? Entonces, si hago esto, lo puedo hacer con el comando setNames. Este es el comando de base de R, ¿no? Al hacer esto, pues lo que hice fue renombrar eh,
Déjame ponerle aquí data para que sepa cuál es cuál es el objeto que tiene que cambiar. Esto es tipo de cambio y Brent y ya no tengo nada más la explicación. Normalmente tengo que poner cuáles son las explicaciones de las variables y ya, ¿no? Con save RDS me permite guardar este objeto que es data y lo voy a guardar en el archivo tc.rda, ¿no? Entonces, esto me sirve para utilizarlo posteriormente en otros archivos. Una vez que ya lo tengo guardado, pues voy a continuar con mis otros archivos, ¿no? Y una de las cosas que puedo hacer es volver a borrar mi ambiente, ¿no? Para trabajar con mis otros archivos. Esto de alguna forma libera memoria que puedo estar usando posteriormente, ¿no? Entonces, con read RDS lo que hago es cargar el archivo de la base de datos y le puse un nuevo nombre que es df, que es data frame, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre y observen que yo tengo la misma variable que había construido en la importación de datos, ¿no? Entonces voy a generar una variable de fecha para poder hacer las gráficas, ¿no? La fecha va del 2022, del 01 del 04, es decir, el 4 de enero, y va a llegar hasta el 27 de abril del 2023, ¿no? Con el comando ggplot voy a pedirle que haga una gráfica de los datos que vienen en df con ejes. El eje X va a ser fecha, fue esta fecha que acabo de crear, y el eje Y va a ser el tipo de cambio. Entonces voy a graficar el tipo de cambio para cada fecha para revisar si hay alguna línea de tendencia. Haciéndolo, pues podemos ver que efectivamente hay una tendencia hacia la baja, ¿no? Que ha ido bajando el tipo de cambio, ¿no? Y que en 2022 empezó cerca de los 20 y subió casi a los 21, pero que hacia el 2023 pues ya estamos cerca de los 18, ¿no? También lo voy a hacer para el Brent, ¿no? Entonces, igual escojo variable X fecha, que fue la variable que creé, y variable Y voy a utilizar el Brent que se encuentra dentro de la data frame, ¿no? Si lo hago, me va a dar esta serie, ¿no? Observen que durante 2022 estuvo subiendo el precio del Brent, pero después de ahí de agosto, junio, julio, agosto, el precio de Brent empieza a caer y es muy probable que esto también tenga una tendencia, ¿no? También lo puedo hacer con el Brent al cuadrado. Voy a obtener la misma serie que la anterior. De hecho, esta no vale tanto la pena. Lo voy a poner nada más para que la vean. Es básicamente la misma serie, pero modifique la Y porque ahora está al cuadrado, ¿no? Entonces déjenme callar este comando para lo que viene después. Y una de las que son importantes obtener es la relación entre el Brent como variable independiente, es decir, en el eje X, y el tipo de cambio como variable dependiente en el eje Y, ¿no? Entonces voy a generar esa nueva gráfica. Aquí ya tengo variable X, el Brent, y variable independiente, el tipo de cambio. Si se fijan, fue una de las gráficas que les puse en la presentación y tiene esta forma. Esta forma son malas noticias para el modelo que estamos especificando en la presentación al principio, porque me está diciendo una relación, pero en realidad los signos están cambiados, ¿no? Es la gráfica conjunta, ¿no? Entonces, esta es la forma de visualizar los datos. Esto me sugiere un modelo que va a ser la parte lineal del modelo va a ser positiva y la parte del cuadrado del modelo tendría que ser negativa para tener una parábola que abre hacia abajo, o quizás poner algunos otros polinomios. Sin embargo, recuerden que cada vez que agregamos un orden al polinomio en las variables explicativas, es decir, puedo poner x cúbica, x cuarta, necesito explicar qué quiere decir esa x cúbica y por qué es importante para el problema que estoy pensando, ¿no?
Ahorita para este modelo pues es bastante ingenuo, no vale la pena seguir poniéndole polinomios mayores, ¿no? Ok, entonces el siguiente video voy a hablar de lo que me había faltado, que es el análisis de regresión. Y pues ya para terminar esta parte, y voy a hacer algunas pruebas de qué pasa si muevo las fechas para que vean parte de lo que estamos diciendo y parte del por qué no debería hacer regresiones con series que no son estacionarias.